A ver. Bueno, buenas tardes, compañeros. El motivo de esta reunión es la formación del webinar, en el cual manejamos la cuestión de los parte de acción legal médica. Como personal de la salud, estamos sujetos obviamente, a normas y reglas, y es motivo que todo este módulo se presentó en esta parte y vamos a tratar de concluirlo en esta presentación. Bueno, como todo tenemos, pues ahora sí que tenemos un fundamento legal. En este, pues tenemos que, en lo que es, en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es nuestra Carta Magna, por así decirlo, es en el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y es ahí donde realmente muchas personas en lo que estamos manejando tenemos esa disyuntiva, porque pues obviamente en la parte en la cual que estamos ahorita viviendo día con día, en la cual pues obviamente los servicios de salud están sobresaturados, pues obviamente a veces llevar esa o aplicar esta ley de manera práctica, pues obviamente queda mucho en la ambigüedad o dista mucho del panorama actual, motivo por el cual a veces es lo que estamos sujetos a la parte de adecuación o en la parte de una evaluación. Se supone que ese es el artículo que garantiza el acceso a los servicios de salud en calidad, lo que implica que los actos médicos deben realizarse conforme a los estándares establecidos por la ciencia médica y bajo condiciones adecuadas. Bajo esta ciencia médica, pues obviamente tenemos varias el Consejo Nacional de Arbitraje Médico y Comisión Nacional de Medicina, que a su vez se rige de diferentes consejos de acuerdo a especialidades. Supone que esos consejos de especialidades son las que nos parten o nos rigen, nos norman y nos van evaluando a cada uno como tal. Igual, por ejemplo, para estar dentro de estos consejos debemos aplicar lo que es el examen de especialidad y a su vez tener que estar compartiendo cada 5 años actualizarnos sobre los mismos. Además, lo que es el artículo número 1 con nuestra Carta Magna establece que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, y cualquier violación a estos debe de ser reparada. Esa parte reparada, pues obviamente queda también un poco, si bien es cierto que está escrito y si bien es cierto que está como tal normado, que debe de ser reparado como tal, pues queda mucho la ambigüedad en el contexto de que obviamente, por más que pueda aplicar uno a la ciencia, por más uno que pueda aplicar la medicina, obviamente si es alguna extremidad, algún tipo de aparte funcional, un órgano, pues obviamente va a haber daños que van a quedar como tal permanentes. Entonces, si bien es cierto que la ciencia ha avanzado, va a haber como tal la disyuntiva de esa parte, pues obviamente pueden cometerse errores en los cuales se pueden llegar a dejar de presentar funcionalidad en alguna extremidad. En el siguiente punto, pues lo que nos marcaba lo que es la intervención de la CONAMED y la CNH ante la comisión de un acto de negligencia médica, pues obviamente aquí se menciona que la parte que se va a estar manejando principalmente es que la CONAMED es un órgano especializado en la resolución de conflictos entre pacientes y prestadores de servicios de la salud. Su intervención de acto como tal este, perdón, incluye la recepción de lo que es primeramente una queja. Esta queja va a estar como tal, disyuntiva o referida como tal, para que pueda presentarse, ya que sea los primeros, obviamente los pacientes o los familiares que presentan ante este organismo. Y pues obviamente eso va a ser cuando estos pacientes se van a conseguir o estipular como tal, una negligencia médica en la cual debe de estar presentando. Y pues obviamente puede haber diferentes tipos de negligencia médica. Lamentablemente, la falta de conocimientos no nos exime de dicha negligencia. Entonces, puede ser tanto principios en la profesión médica en cuanto a la imprudencia o algún descuido en el deber.
De igual manera, la CONAMED presenta, una vez que tiene la queja, una parte que es la mediación y el arbitraje. En este caso, la CONAMED funge como prácticamente como un arbitraje en la parte que es el mediador entre el paciente que tuvo la negligencia médica o lo que refiere él, y obviamente la parte de médica en la cual cómo va a estar, cuáles fueron las circunstancias en las cuales el médico tuvo que estar actuando y por qué actuó de esa manera, bajo qué términos, bajo qué guías, bajo qué conocimientos, bajo qué sustento realizó un procedimiento y obviamente sí se le explicó al paciente cuáles fueron las probables consecuencias o en este caso si el paciente no estaba consciente al familiar o al titular directo de cómo iban a hacer el procedimiento y obviamente los beneficios que uno espera en la aplicación de un procedimiento, pero a su vez también las complicaciones que pueden llegarse a presentar. Una vez que obviamente tenga toda esa parte, esa lluvia de ideas, e inclusive la CONAMED está sustentada para poder conseguir a otros especialistas, homólogos obviamente al especialista que se está demandando, por así decirlo, y forma un círculo. Y bueno, ahí es, por ejemplo, donde comienzan a hacer la parte de un análisis de que, bueno, ok, para anestésico, en este caso, por ejemplo, si fuera un escenario hipotético, un anestesiólogo, ¿no? Durante la intervención de los analgésicos, obviamente pueden generar esos tipos de depresión del sistema nervioso o algún tipo de amnesia retrógrada. Pues obviamente presentan efectos secundarios y en un escenario hipotético de una anestesia, pues también pueden generar edemas o choques anafilácticos. Por tal motivo, pues obviamente se busca que este consejo técnico, pues obviamente esté hecho por anestesiólogos, ¿por qué no también algunas partes afines al áreas como medicina crítica o inclusive algología, que en este caso maneja mucho lo que son medicamentos, o algún tipo de profesional de salud que tenga alguna afinidad en cuanto a farmacología? Entonces, obviamente recaban lo que es pruebas, se van buscando normas y pues obviamente pues se va buscando la parte en la cual se emiten como tal el siguiente punto, las recomendaciones. Obviamente aquí es donde el Consejo Técnico dice, bueno, ¿sabe qué? Pues obviamente el médico con estos recursos utilizó tales medicamentos, se supone que el paciente no era alérgico a algo y pues obviamente se actúa con tal habilidad. Entonces, bueno, cada cosa va generando un punto como tal y pues obviamente va mejorando en este caso la intervención que hace la CONAMED. En este caso, en otro punto, las intervenciones de la CNDH, pues obviamente en el contexto de una negligencia médica, pues obviamente actúa en el contexto de que se ha vulnerabilizado el derecho de la salud a ese paciente. Tal vez no en el contexto de una negligencia, pero pues obviamente sí se ha violentado esa parte de ese derecho universal. Y pues obviamente al violentarse ese derecho, pues se violentiza lo que es tanto la vida, la salud y la dignidad. Bueno, en este caso, lo que hace la CNDH hace la recepción de la denuncia y pues obviamente ahí es cuando va el paciente y explica todos los motivos en los cuales él se ve violentado y pues obviamente afecta como tal cuáles son las consecuencias de dicha violentación. Obviamente aquí la CNH, el siguiente punto que realiza, pues es obviamente la investigación exhaustiva para determinar si hubo o no violaciones y obviamente en este caso de la negligencia médica, si es que se llegó a presentar. Ya una vez que tenga la parte de la intervención y obviamente el seguimiento, pues hacer seguimiento a la CNH en cuanto se a sus recomendaciones para asegurar que las decisiones cumplan con las medidas correctivas. Es aquí donde hace, por ejemplo, el seguimiento y pone cada uno, bueno, aquí en este hospital faltó tal máquina para ejercer la anestesia de manera adecuada, no se contaba con quirófano, vamos, todas esas recomendaciones que pueden estar durante el seguimiento. Y ya obviamente, ya por último, pues en este caso la CNDH emite las recomendaciones. En este emitir, pues confirma si hubo o no una violación a los derechos y pues obviamente si las hubo
emite esa recomendación directamente a la instituto al instituto que, o en este caso a la parte de salud que emitió esa parte de la negligencia. Y pues obviamente también emite recomendaciones para que haya una reparación tanto de la salud y obviamente va a poder generar unas sanciones responsables y las garantías de que no se lleguen a repetir la misma negligencia. Y bueno, ya una vez que, por este caso, la CONAVET, que es la parte, bueno, lo quisiera decir de esa manera, pero es el verdugo de la parte médica, que es la que nos va a hacer la parte de homologación ante un consejo técnico, y pues obviamente, estamos evaluados, digo porque estamos, porque también soy médico, pues obviamente estamos evaluados contra pares. Entonces es ahí donde realmente los pares nos evalúan y dicen, ¿sabe qué? En ese momento, en mi caso, ¿no? Cristian no realizó una intubación porque adecuada, por tal motivo, o ¿sabe qué? Fue por falta de práctica, o fue por falta de tener un recurso de una segundo objeto para poder hacer una intubación de manera adecuada, por eso el paciente cayó por hipoxia en paro. Vamos, todas esas me hace una evaluación constante o hace una evaluación constante y va a decir y determinar si es como tal. En este caso, la CNH pues va a ser una parte como tal en las cuales pues va a generar las emisiones de recomendaciones y pues obviamente qué es lo que va a generar como tal. Bueno, en este caso, pues obviamente ambas van a ser unas aportes en las cuales pueden coordinarse para que garanticen y se reparsen los daños causados al paciente y simplemente medidas preventivas en el sistema de salud, como bien ya comentamos. En conclusión, la CONAMEN y la CNH desempeñan roles que complementarios en la atención de casos de negligencia médica, buscando tanto la resolución de los conflictos como la protección de los derechos humanos de los pacientes. En el tercer punto que estábamos manejando, pues obviamente manejaba las leyes federales aplicables y normas oficiales ante la comisión de este ilícito. En esto, pues bueno, recapitulamos nuestra Carta Magna. En esta maneja, como ya hemos mencionado, dos artículos primordialmente. Lo que es el artículo 4, que es garantiza el derecho a la protección de la salud, estableciendo que los servicios médicos deben de ser de alta calidad y accesibles para todos los ciudadanos. Todavía distamos de mucho esa parte. Y el artículo número 1, que obliga al Estado a garantir los derechos humanos y a reparar las violaciones a esos derechos, incluyendo el derecho a la salud. Y en otra parte, una ley, que es la Ley General de la Salud, maneja varios artículos. En estos, por ejemplo, maneja un inciso del artículo 78 al 85. En estos artículos prácticamente hace la regulación de las profesiones médicas, cómo nos van a estar evaluando, cómo nos tienen que estar regulando, qué escuelas, qué universidades deben de estar avaladas, cuáles no, y cuál es el método para evaluarse dichas como tal. Y obviamente, una vez que ya están evaluadas, que están acreditadas como tal, entran, bueno, ahora sí ya tiene el título profesional y la certificación para ejercer dichas actividades. Obviamente, si eres médico cirujano o médico general, pues obviamente lo que te compete. Si eres especialista, obviamente tu título, tu diploma, tu aval académico que te presente. En el artículo 271, Mandy define que los servicios de salud deben de ser de calidad, con personal capacitado y condiciones adecuadas. Ahí entramos también nuevamente con los artículos previos. Todo el personal médico debe de estar evaluado. Debemos de estar en constante actualización y debemos estarnos recertificando de acuerdo a nuestras especialidades de las áreas competentes. Y el artículo 466 establece las sanciones, aquí ya son las sanciones prácticamente, relacionados a las prestaciones del servicio de salud. ¿De cuántos salarios mínimos los van a descontar por haber hecho una negligencia o haber presentado una iatrogénica? Y otras leyes federales aplicables, aparte de la General de la Luz, pues están otras dos, que es el Código Penal Federal y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En este caso, en el Código Penal, tres artículos mencionan, que es del 28 al 30, 228 al 230, en el cual el 28 regula la responsabilidad penal de los profesionales de la salud por delitos cometidos en el ejercicio de su profesión. El 229 sanciona el abandono del paciente sin causa justificada. Y el 230 prevé penas privativas de libertad por conductas negligentes que afecten la salud o la vida del paciente.
Y en cuanto a la ley de asociaciones religiosas y culto público, en este caso, artículo número 1, prohíbe alegar motivos religiosos para evadir responsabilidades legales. Esto es relevante en casos de objeción de conciencia. Entonces ahí no podemos entrar como tal. Y las normas oficiales, ya un poco menos de categoría, pesan, pero como tal sí obviamente están y no nos eximen, pues obviamente son lo que es la NOM 024 SSA 3-210, que establece los objetivos funcionales del expediente clínico electrónico, garantizando la correcta documentación de los actos médicos. Literalmente ahí nos evalúan la presentación y lo mínimo que debe, o no lo mínimo, lo que debe de llevar una nota médica. Y obviamente también en lo que es en esa misma parte, el expediente clínico, que obviamente es ya no solamente la nota médica, sino todo lo que conlleva un expediente, hoja de presentación, ingreso a hospitalización, hoja frontal, o notas de ingreso, notas de evolución, consentimientos informados. Si en este caso se le pidió se le transfundió el paciente, consentimiento de transfusiones sanguíneas, interconsultas, si realmente se realizó una interconsulta a otra especialidad que no es de tu área, pero necesitabas que es, o referías que en ese momento ese paciente necesitaba otra especialidad médica, ¿se realizó o no se realizó? ¿Cuál es lo que debe llevar la parte como tal? Y otras normas como tal, pues ya lo comentábamos, el expediente clínico y propiamente los documentos en el orden que deben de estar las mismas. Como todo, aplicación y consecuencias. La negligencia médica puede ser sancionada administrativamente, civilmente o penalmente, dependiendo de la gravedad del caso y las disposiciones legales aplicables. Las sanciones desde, in- pueden ser desde la suspensión temporal o definitiva del ejercicio profesional, reparación del daño, multas y penas privativas de la libertad del ejercicio médico. Esas leyes y normas buscan garantizar la calidad de la atención médica, proteger los derechos de los pacientes y establecer responsabilidades claras para los profesionales de la salud. Bueno, sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga una duda, pregunta, comentario. Bueno, pues si no hay más como tal, comentarios, agradezco la verdad su asistencia a esta ponencia. De antemano, muchas gracias por las actividades que todos tienen. Y pues para cerrar como tal, con una frase de Nelson Mandela, privar a las personas de derechos humanos es poner en tela de juicio si realmente son propiamente humanos. Nelson Mandela. La biografía como tal, consultada y sería todo de mi parte. Insisto, muchas gracias y que tengan una buena tarde.